Vamos a hablar de la segunda parte de este capítulo de emergencias quirúrgicas. Vamos a hablar de las emergencias que se presentan con manifestaciones gastrointestinales. Es decir, habíamos hablado ayer en la anterior clase de cuán importante es tomar en cuenta los datos que tenemos del control prenatal, los datos que nos pueden comunicar los ginecobstetras y los internos y de ginecología para poder ver si hay factores de riesgo o hay algún factor o algún dato que pueda hacernos sospechar de alguna malformación o alguna patología, ¿no? O sea que vamos a hablar de estas emergencias gastrointestinales y vamos a decir que como en el adulto, en el niño mayor, en el recién nacido, el problema más frecuente es la obstrucción intestinal. Puede haber como consecuencia de la obstrucción perforación y hemorragia intestinal. Y vamos a hablar de todo eso, ¿no? Entonces, las urgencias gastrointestinales del recién nacido, lo mismo que el niño mayor y el adulto, se caracterizan por obstrucción, perforación y hemorragia. La más importante es la obstrucción, es con lo que vamos a familiarizarnos un poco, ya que nosotros podemos hacer el diagnóstico inclusive mucho antes de que el niño nazca, si es que contamos con algún procedimiento de apoyo diagnóstico, que es la ecografía o algún otro procedimiento. Sin embargo, lo más frecuente es que para nosotros sea una sorpresa y tengamos que valernos de los datos que contamos del control prenatal y de la forma y situación en la que ha llegado la mamá al hospital en trabajo de parto, los datos, la ruptura prematura de membranas o la membrana íntegra o algunos datos que puedan guiarnos hacia el diagnóstico. Lo más frecuente es que tengamos una sospecha antes del parto, si es que tenemos a mano estos instrumentos de diagnóstico prenatal. Si no, vamos a tener que tomar en cuenta y estar pendiente de polihidroamnios, que puede ser un dato que nos proporcione la obstetra. Luego los vómitos biliosos o de líquido claro, la distensión abdominal y la ausencia de eliminación de meconio o de gases, que serían los datos que con mayor frecuencia se presentan en esa secuencia y que nosotros tenemos que tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de obstrucción intestinal. Bueno, entonces, entre todas las urgencias gastrointestinales, la obstrucción es la más frecuente y requiere de intervención quirúrgica para evitar que el niño se complique y el pronóstico sea malo y sea fatal. Existen 5 signos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, el polihidroamnios maternos, que no siempre podemos precisar porque a veces la mamá viene con la bolsa rota o ha ido perdiendo líquido amniótico en las últimas horas del embarazo, en la casa, en la ducha, y no tenemos un dato fidedigno de la cantidad de líquido amniótico. Pero si hay ese dato, nosotros inmediatamente tenemos que pensar o sospechar de que puede haber una obstrucción intestinal alta o una atresia de esófago. Entonces estamos obligados a pedir a la enfermera en el momento de la atención al recién nacido, en la sala de partos o en
el quirófano, una sonda nasogástrica. Y tratamos de introducir la sonda, y si no pasa la sonda, quiere decir que es una atresia de esófago. Entonces, como ya ayer hemos hablado de la atresia, o en la anterior clase hemos hablado de la atresia de esófago, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Hay que sacar una radiografía y determinar si realmente es una atresia, y si hay aire en el estómago, pues ya sabemos que es una atresia de esófago con una fístula traqueoesofágica. Si no hubiera un obstáculo en el trayecto de la sonda nasogástrica hacia el estómago, lo que tenemos que hacer es aspirar a través de la sonda el contenido gástrico. Si el contenido gástrico es más de 20 centímetros cúbicos de contenido, ya estamos confirmando el diagnóstico de una obstrucción intestinal alta, ¿no? Entonces, si no tenemos este dato o no hemos metido la sonda nasogástrica porque no había el antecedente polihidroamnios y directamente nos hemos abocado a aspirar las secreciones con una perita, a estimularlo al niño, a secarlo, a medirlo, etcétera, de ahí lo pasamos con la mamá y se va en alojamiento conjunto con indicaciones de lactancia materna exclusiva, libre demanda, y de pronto ahí viene el otro signo, que la enfermera llama al alumno, al interno o al médico y dice: este niño está vomitando mucho, no tolera la alimentación, o sea, la leche. Entonces, ahí sí vamos a sospechar también de una obstrucción intestinal. Vamos a examinar al niño y vamos a ver si el abdomen está distendido y preguntar a la enfermera o a la mamá si ha eliminado meconio o gases. Esos son los 5 signos que nos van a hacer sospechar y confirmar el diagnóstico de obstrucción intestinal. No se olviden, entonces, antecedentes polihidroamnios, aspiración de contenido gástrico de más de 20 centímetros cúbicos, luego los vómitos que pueden ser biliosos o de líquido claro, y luego la aspiración de contenido gástrico, y luego los vómitos, la distensión abdominal y la falta de eliminación de meconio. La confirmación de la sospecha con esos 5 signos que inicialmente vamos a obtener en la atención del recién nacido, en el momento que nos los entregan para la reanimación y la atención. Entonces, ante la sospecha o la confirmación, porque todos los datos que tenemos nos llevan al diagnóstico, tenemos que hacer una radiografía tóraco-abdominal. Generalmente el niño sale en la radiografía, pues el tórax y el abdomen, y vamos a determinar con precisión, o por lo menos aproximadamente, el nivel de la obstrucción. Entonces tenemos que, si tenemos una atresia de esófago, vamos a tener en la radiografía con una sustancia, con una presencia de aire como una sustancia de contraste. Como contraste, vamos a ver el fondo del saco proximal, con donde está la sonda totalmente enrollada y que no pasa. Y si hay aire en el estómago, vamos a ver que es una atresia de esófago con fístula traqueoesofágica distal, ¿no? Si la sonda ha pasado y no hay sospecha o evidencia de que sea una atresia de esófago, puede haber en la radiografía una burbuja grande y el resto del abdomen sin contenido de aire ni asas dilatadas. Entonces, si hay una sola burbuja de aire, probablemente sea una obstrucción gástrica por una membrana a nivel del píloro. Esta membrana puede ser parcial o completa, pero si es
completa, vamos a tener un abdomen, un estómago distendido y ausencia de aire en el resto del tracto intestinal, lo que significa que hay una distensión del estómago por la obstrucción a nivel del píloro. Luego vamos a hablar de obstrucción duodenal, después hablaremos de lo que es atresia duodenal. Primero, en general, de obstrucción a nivel del duodeno. Si existiera una obstrucción a nivel del duodeno, pueden ser tres causas de obstrucción del duodeno, ¿no? Puede ser una atresia duodenal, puede ser un páncreas anular, o sea, esposos del tejido pancreático en el desarrollo embrionario que han ido rodeando al duodeno, obstruyéndolo. O pueden ser bandas peritoneales en casos de una malrotación intestinal donde el ciego se desliza, se desplaza hacia el lado izquierdo, llevando consigo sus elementos de fijación, que son las bandas peritoneales, que al desplazarse a la izquierda, pues presionan al esófago, al duodeno, obstruyéndolo. En los tres casos, en la atresia duodenal, en el páncreas anular o en las bandas peritoneales, existe obstrucción a nivel duodeno, lo que nos va a mostrar una doble burbuja en la radiografía. Esa doble burbuja significa una burbuja grande, que es el estómago, y otra burbuja pequeña a la izquierda y abajo, que es la primera porción del duodeno. Entonces es una imagen característica de la obstrucción duodenal. Ustedes al pasar por algún hospital, en un servicio, y ven que están viendo una radiografía y ven una doble burbuja, ustedes pueden decir, esa es una atresia o una obstrucción duodenal, en cualquiera de sus formas. Luego tenemos una obstrucción intestinal alta, completa, donde las asas del yeyuno están distendidas, pueden ser parte del ilion también, llenas de aire y ausencia de gas en el resto del intestino. Esas son las imágenes que podemos ver en caso de obstrucción intestinal. En las obstrucciones distales, ya a nivel de colon, no vamos a poder precisar con exactitud el sitio de obstrucción, porque las asas, las otras asas intestinales, como ser el yeyuno, el ilion y parte del intestino grueso, pueden sobreponerse y no mostrarnos el nivel de obstrucción. Hay otra patología que también es causa de obstrucción intestinal y que siempre es una pregunta de examen de grado, pregunta en los exámenes en el primer parcial, en el segundo parcial, es el ilio meconial. ¿Qué es el ilio meconial? El ilio meconial es una patología que provoca una obstrucción a nivel del ilio, se asocia o está relacionada con una enfermedad genética que es la fibrosis quística. Más adelante les voy a proporcionar todo lo que es la fibrosis quística para que ustedes puedan leer. Este ilio meconial es la presencia de meconio duro, espeso, viscoso, pegajoso en un segmento del ilio, producto de la disminución del contenido acuoso. Esto no ocurre solamente en el ilio, sino ocurre en todo el organismo, y donde es más frecuente y más grave es en el aparato respiratorio. Hay personas que tienen la enfermedad, la fibrosis quística, y tienen problemas con el contenido líquido de sus secreciones bronquiales y se mueren por esta razón. Hay métodos de diagnóstico para confirmar si se trata del ilio meconial, pero en la radiografía vamos a ver ese segmento del ilio con burbujitas de aire entre medio del meconio viscoso, y que le da aspecto a esa imagen de vidrio esmerilado. Imagen de vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, esos son los tipos de obstrucción intestinal. Un poquito vamos a desmenuzar cada uno de ellos rápidamente. Tenemos entonces la obstrucción gástrica, que es una obstrucción congénita muy rara, que
es la presencia de una membrana que puede ser parcial o completa a nivel del píloro. Cuando es incompleta, el diagnóstico a veces no es inmediato, puede el niño irse a la casa con la mamá, pero volver con vómitos frecuentes que hacen que el niño sea llevado al hospital frecuentemente, ¿no? Y cuando se hacen los estudios, pues radiológicos o con contraste, se va a ver la presencia de una membrana parcial que es la causa. Pero en la mayor parte de los casos, a pesar de que es rara, la membrana es completa y se ve en la radiografía la dilatación gástrica grande y el resto del tracto intestinal vacío. No hay doble burbuja, simplemente hay una burbuja grande. Y en la evolución tenemos vómitos intensos desde el principio y el tratamiento generalmente es a nivel del tercer nivel. Se hace una gastrotomía anterior y se llega hasta el píloro donde se observa la membrana y se retira la membrana, una incisión de la membrana, y a veces hay necesidad de hacer una piloroplastia, que más tarde vamos a ver de qué se trata en una siguiente clase. Entonces, esa sería la primera causa de obstrucción intestinal. La segunda causa, tomando en cuenta la atresia de esófago, la obstrucción gástrica. Luego tenemos la obstrucción duodenal. Esta obstrucción duodenal, que les decía que puede ser por una atresia duodenal pura. ¿Qué significa atresia duodenal? ¿Qué diferencia tendría entre el páncreas anular y las bandas peritoneales en relación a la atresia duodenal? En los tres casos hay obstrucción del duodeno. La atresia duodenal, como vamos a ver más tarde, en otros temas también, hay muchas teorías planteadas sobre la causa de atresias a nivel intestinal. Y la más aceptada es que durante el desarrollo embrionario existe tal vez una disminución de la irrigación arterial en cierto segmento del intestino, que puede ser el duodeno, que puede ser el ilion, el yeyuno, etc. Entonces, esta disminución o ausencia de irrigación a través de los vasos mesentéricos de un segmento del intestino hace que ese segmento se necrose, es una necrosis aséptica, y luego ese segmento existe una resorción de ese segmento, lo que puede producir la atresia. Puede simplemente hay una disminución parcial, pues, donde va a producir una estenosis de esa zona, pero generalmente produce una atresia. El páncreas anular, ya les he dicho que es la invasión de los esbozos pancreáticos durante el desarrollo y que va rodeando al duodeno y lo va obstruyendo. Algunos dicen que ya existe una obstrucción, una atresia, y ahí el páncreas rodea esa parte atrésica. Y las bandas peritoneales, que son las que se producen en una malrotación intestinal por el desplazamiento de las vísceras al lado izquierdo del ciego, que lleva consigo sus elementos de fijación, porque las vísceras abdominales no están tiradas dentro de una bolsa y que todas se mezclan adentro. Cada una tiene su sitio y sus elementos de fijación, sus relaciones entre un órgano y otro. El ciego está en su sitio, pues gracias a sus elementos de fijación, que son bandas peritoneales que lo fijan a la pared peritoneal. Entonces, al desplazarse al izquierdo en este defecto de malrotación, pues lleva consigo estas bandas que obstruyen al duodeno. Y van a provocar en los tres casos los mismos signos y las mismas imágenes radiológicas. Vamos a hablar de la obstrucción duodenal. Se presenta en el 30-52% de los casos
Se trata de una anomalía aislada, pero es habitual y que está asociada, imagínense, de 30 a 52% de los casos de obstrucción intestinal, es bastante frecuente, ¿no? Hemos hablado de algunos tipos de malformaciones que se presentan de entre 1 por 1000 nacidos vivos o 1 por 10.000 nacidos vivos. Estos son 30 a 52% de las obstrucciones. Aproximadamente el 20 a 30% de los niños con atresia duodenal son portadores de trisomía 21, o sea, de síndrome de Down, en un 20 o 30%. O sea, una tercera parte alrededor, ¿no? Y también es más frecuente en prematuros y en general pueden presentar asociaciones, pueden estar asociadas con otras malformaciones, especialmente cardíacas. La atresia duodenal se clasifica en 3 tipos. Una atresia que es una membrana que divide los 2 segmentos, que evita la continuidad del duodeno. Hay una membrana que cubre, como la membrana pilórica, y existe un segmento totalmente adelgazado, el segmento distal, y un segmento proximal bastante engrosado, ¿no? Y hay una membrana que separa. El tipo 2 es una atresia duodenal completa donde están unidos ambos segmentos por un cordón fibroso, el extremo distal es muy adelgazado, el extremo proximal muy engrosado. Y el tipo 3 existe una separación completa de ambos segmentos que se encuentran totalmente separados con defectos ya a nivel del mesenterio y los vasos mesentéricos. Bueno, aquí hay una atresia completa donde ambos extremos están separados. El duodeno proximal está muy dilatado, muchas veces hay que resecar parte porque la presión, o sea, la dilatación puede dañar la inervación y disminuir los plexos nerviosos. Entonces, para hacer una anastomosis, una duodenostomía, ¿no? Esta es la variedad 3, que es la separación de ambos extremos sin que exista un factor de unión. Bueno, la definición de atresia de duodeno es el impedimento al paso del contenido intestinal a través de cualquier porción del duodeno. Hay algunos datos estadísticos donde representa la variedad más frecuente de las obstrucciones intestinales, más o menos entre el 40 al 60%. Hay una prevalencia de 1 en 10.000 nacidos vivos, pero en el total de obstrucciones es el 40-60. La raza, no hay predilección, puede presentarse en cualquier raza y ya es igual en mujeres y varones. Pero siempre hay antecedentes de polihidroamnios, siempre y cuando se pueda constatar de que hay esa posibilidad, ¿no?, de ver asociación con otras malformaciones. Y aquí hay algo que tomar en cuenta, ¿no? Hay otras malformaciones, especialmente cardíacas, y decir que entre las 3 variedades de obstrucción duodenal, atresia, páncreas anular y bandas de Ladd, las que están asociadas a síndrome de Down generalmente son las atresias, o sea, las obstrucciones duodenales por páncreas anular. Cuando tenemos un niño que tiene vómitos, distensión abdominal, hay polihidroamnia, todos los datos, y hay una imagen de doble burbuja y tiene síndrome de Down, vamos a pensar que es un páncreas anular, ¿ya? Y si es prematuro, puede ser más frecuente en atresia duodenal. Bueno, entonces vamos a hablar un poco para que ustedes entiendan mejor. Entonces tenemos la atresia duodenal pura, donde puede ser un accidente vascular que disminuye la irrigación de un segmento, que puede provocar una estenosis o una atresia duodenal. Luego tenemos las bandas duodenales, que son las bandas en la malrotación intestinal y que se le denominan bandas de Ladd, que van a obstruir cierto segmento del duodeno. Y luego tenemos el páncreas anular, ¿no? La atresia con membrana,
ya habíamos hablado de esto, la atresia donde los extremos están unidos por un cordón fibroso y la atresia donde ambos extremos están separados. La mayoría de las obstrucciones son de tipo periampollar, lo que va a dar lugar a vómitos de líquido claro, en algunos casos, de líquido bilioso en otros casos. El duodeno proximal siempre está muy dilatado y el distal está adelgazado. Aparte de los vómitos, hay babeo excesivo, distensión abdominal y después vamos a hablar de la ictericia en los casos de obstrucción duodenal o de obstrucción intestinal en general. Aquí tenemos la radiografía, la imagen de doble burbuja, una burbuja grande y otra pequeña que es el duodeno. Aquí vamos a ver la característica típica de la imagen de doble burbuja, el estómago y el duodeno. Debajo de estos dos niveles existe una ausencia total de aire en el tracto intestinal. Bueno, aquí tenemos las variedades, la membrana, la atresia duodenal, la obstrucción duodenal por una membrana, por un cordón fibroso que separa ambos extremos y la separación completa de ambos extremos y el páncreas anular. Y la separación completa. Y el cuadro clínico, aparte del polihidroamnios, existen vómitos, distensión abdominal, disminución, ausencia de meconio, ¿no? De eliminación de meconio. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando ustedes se encuentran en presencia de estos signos y confirman con la radiografía la obstrucción a nivel del duodeno? Lo que hay que hacer es evitar de darle leche a este niño, ¿no? Hay que introducir una sonda para nasogástrica. No en todos los centros existe un aspirador, pueden aspirar con jeringa, pero tiene que ser un personal de salud, puede ser un auxiliar de enfermería, un interno, un alumno, el médico, que acompañe al niño hasta el tercer nivel aspirando el continuamente para evitar una broncoaspiración. Colocar un suero para mantener el equilibrio hidroelectrolítico si hay pérdida de líquidos por la falta o por el tiempo que transcurre en la demora en trasladar. Hay que calcular el goteo para corregir este desequilibrio y luego llegar al tercer nivel con el diagnóstico de atresia de duodeno y el paciente con su vía y calientito con algodones o cubrirlo con una bolsa de plástico, pero mantener la eutermia para evitar complicaciones por la hipotermia. Bueno, el procedimiento ya eso es reservado para los especialistas, pues se hace en caso, pero de todas maneras, en caso de una atresia de duodeno, se hace una duodenostomía, o sea, ambos segmentos se unen. Y hay que darse modo porque el extremo distal está muy adelgazado y hay que hacer una incisión longitudinal y el segmento proximal una incisión transversal y abocar esos segmentos para hacer la anastomosis. Hay algunas técnicas, todo depende de la experiencia del cirujano. Aquí tenemos duodenostomía. Entonces aquí una incisión transversal, longitudinal y se abocan y se hace esto que es la técnica del diamante, anastomosis en diamante, que se hace para poder lograr la anastomosis, ¿no? En algunos casos hay que resecar un poco la porción engrosada, el segmento engrosado, para poder adosar mejor. Bueno, pueden haber complicaciones por no abocar bien, no hacer una buena anastomosis, dehiscencia, la fuga de anastomosis, la peritonitis y la sepsis. A largo plazo puede haber reflujo, ulceración de la zona de la anastomosis, como vamos a ver más tarde puede haber el síndrome de asa ciega o de intestino corto. El páncreas anular rápidamente es los esbozos pancreáticos o tejido pancreático que rodea al duodeno y que eso puede ser una vez que ha habido la atresia duodenal o
los esbozos han llegado a obstruir el páncreas. Ya. Casi siempre un 30% está acompañado por síndrome de Down, hay polidroamnios, y el tratamiento ya no es la duodenostomía, porque no se puede retirar el páncreas de ahí, ni siquiera intentar, porque puede haber complicaciones muy serias. Lo que se hace es una duodeno yeyunostomía, es decir, llevar el yeyuno hasta el duodeno y hacer las anastomosis sin tocar el páncreas. Aquí vemos el páncreas anular, donde está rodeando la segunda porción del duodeno, provocando la doble burbuja, una burbuja grande que es el estómago y otra burbuja pequeña que es el duodeno. ¿Ya? Entonces se presenta en 1 a 1000, en 1000 y está asociado a atresia duodenal, lo que algunos suponen que ya hay una atresia primaria y después se rodea, pero lo que sí en algunos casos, en un 30% está asociado a síndrome de Down. Aquí tenemos igual el páncreas rodeando al duodeno. Bueno, las bandas de Ladd, que es otra forma de obstrucción duodenal, como les decía, cuando existe una mal rotación intestinal, puede haber desplazamiento del ciego hacia la izquierda, llevando consigo sus bandas peritoneales que obstruyen, que presionan al duodeno, provocando una obstrucción duodenal por estas bandas. La corrección de esto es abrir y seccionar las bandas, dejando un mechoncito de estas bandas peritoneales para luego llevar al ciego a su lugar y fijarlo con esas bandas a la pared peritoneal. Eso ya es problema del especialista, ¿no? Aquí tenemos las diferentes de la obstrucción gástrica, la duodenal con sus variedades. Bueno, vamos a hablar para terminar de las atresias que podemos ver en el resto del intestino. Ya hemos visto la gran burbuja, la doble burbuja en la atresia duodenal, la variedad de atresias duodenales, de obstrucciones duodenales, atresia, bandas peritoneales de Ladd y páncreas anular. Y entre medio hay un tipo de obstrucción que es el ilio meconial. En el examen de grado yo he escuchado que alguna vez han preguntado qué es el ilio meconial, ¿no? Es una obstrucción del ilio por meconio espeso, alquitranado duro, que está asociado con la fibrosis quística, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar para terminar las obstrucciones que pueden haber a nivel de yeyuno y del ilio y cómo podemos diagnosticar. De hecho, ya hay una obstrucción, ya hay los datos de obstrucción intestinal con el polihidroamnio, los vómitos, distensión abdominal, falta de eliminación de meconio. Entonces, hay algún nivel de obstrucción. A veces los vómitos son más tardíos porque todavía tiene que recorrer el estómago, el duodeno, luego llegar al yeyuno y puede ahí encontrarse con la obstrucción y haber el vómito, ¿no? Un poco más tarde. Entonces, lo que yo les decía, ¿qué es una atresia intestinal? Es la falta de recanalización intestinal o la continuidad del trayecto a nivel del intestino, en cualquier parte del intestino. ¿Ya? Y lo que más se acepta es ese accidente vascular, mesentérico, intrauterino, que puede deberse a una disminución de la irrigación arterial en un segmento del intestino. Ya vamos a gráficamente ver cómo se produce esto o pueden haber otras causas. Esta resorción de asas es justamente por la falta de irrigación, donde hay necrosis, resorción o reabsorción de las asas intestinales. Bueno, aquí tenemos, fíjense bien, los diferentes tipos de obstrucción a nivel yeyunal, de yeyuno y de ilio, ¿no? Aquí vemos el tipo 1 o membrana, igual que como hemos visto en la atresia duodenal, que hay el tipo 1 que es la membrana, ¿no? La presencia de una membrana que separa los dos segmentos. Aquí también hay una membrana que separa los segmentos. Como este no ha entrado en función,
Este segmento está adelgazado, el proximal está dilatado. Estos son los vasos mesentéricos. Todo esto es el mesenterio. Y los vasos mesentéricos seguramente ha habido una disminución de la irrigación arterial a este nivel donde se ha producido la atresia, ¿no? O sea, la membrana. No hay una alteración en la longitud del intestino, ningún defecto a nivel del mesenterio, solo que hay una membrana que se ampara a ambos extremos. Esto se llama tipo membrana, tipo 1 membrana, ¿ya? Bueno, el mesenterio está intacto, no hay problema. Bueno, tenemos luego el tipo 2, que es el del cordón fibroso, lo mismo que ocurre en la atresia de duodeno, que hay un cordón fibroso que separa ambos segmentos, ¿no? El segmento distal que está adelgazado, el segmento proximal que está dilatado, y no existe ninguna alteración en la longitud del intestino ni ningún defecto a nivel del mesenterio. Entonces se supone que la falta de irrigación ha sido mayor, por lo que se ha producido una separación unida por un cordón fibroso, ¿no? No hay, digamos, ninguna alteración en la longitud del intestino, solamente hay la diferencia del segmento proximal y el distal, que son de diferente calibre. Uno está hipertrófico, agrandado, el otro está adelgazado. Y ahí ya el cirujano verá si hace resección o se hace la anastomosis directamente. Bueno, hasta aquí todo está bien. Luego tenemos la tipo 3A. La tipo 3A ya no hay un cordón fibroso, hay una separación total de los segmentos proximal y distal, pero ya existe un defecto en el mesenterio, un defecto en B, ¿ya? Que hace que haga este defecto, produce o se observa una reducción de la longitud del intestino, que eso hay que tomar en cuenta para conversar con los papás cuando se vayan, que es muy probable que tenga que volver por alteraciones en la absorción intestinal, etc. Entonces, tipo 3A es una separación de ambos extremos, uno engrosado y el otro adelgazado, y un defecto en el mesenterio, un defecto en B. Aquí van a ver en una fotografía cómo se ve este. Tenemos el segmento engrosado, el proximal, totalmente engrosado, y aquí está el extremo distal, que está totalmente adelgazado con el resto del DI1 y el ilio, ¿no? Y el defecto en B del mesenterio. En esto ya va a haber una disminución de la longitud del intestino. Aquí de repente habrá que hacer una resección y la anastomosis con alguna técnica abocando este segmento tan adelgazado a este otro segmento. Es el tipo 3A. Bueno, esto todavía se puede reparar fácilmente, no fácilmente, pero con un poco de criterio, de experiencia y de imaginación. Ahora tenemos el tipo 3B, que es el más difícil, ¿no? Este tipo 3B lleva también nombre de tipo 3B o cáscara de manzana o guampole o árbol de Navidad. Si ustedes se fijan bien, aquí hay un aspecto de como cuando uno pela una manzana, va cayendo la cáscara, enrollándose. Vemos que hay una sola rama de la arteria mesentérica que va a irrigar este segmento. El segmento proximal está totalmente engrosado y aquí está adelgazado. Muy probable que tengamos que hacer la anastomosis entre este segmento y este otro, o resecar todo esto y hacer la anastomosis del segmento proximal con el ciego. Depende mucho de la vitalidad, del tamaño, del adelgazamiento, etc. Aquí hay una reducción significativa de la longitud del intestino. No se olviden 3B en cáscara de manzana. En un examen nadie sabía, yo les pregunté cuál era el tipo 3B
y uno de ellos dije, parece que es una cáscara de alguna fruta, parece que es de plátano, y todos pusieron de plátano. O sea, el que dijo eso hizo copiar a todos los demás y todos se equivocaron. Ya, pero de todas maneras, este, en este caso hay ya una reducción significativa de la longitud del intestino, lo que va a dar como consecuencia trastornos en la absorción de líquidos, electrolitos y algunos nutrientes, y van a haber desequilibrios frecuentes que van a llevar al niño a la emergencia repetidamente, ¿no? Pues no se olviden 3B o cáscara de manzana, donde existe una reducción significativa del intestino. El tipo 4 es el tipo 4 o atresias múltiples en forma de cordón de salchichas. Aquí vemos una atresia principal, aquí tenemos otra atresia, otra atresia, otra. Se han llegado a contar en algunos casos hasta más de 10 atresias en un mismo paciente. Entonces, es muy difícil hacer una anastomosis de este segmento con este, de este con este, de este con este. Muchas veces hay que hacer una resección de todo esto y unir el último con esto. Hay una reducción importantísima de la longitud del intestino y también tiene un mal pronóstico en cuanto al posoperatorio y a la evolución posterior, ¿no? Ese se llama tipo 4 o atresias múltiples o en cordón de salchichas. Bueno, aquí tenemos las variedades, la membrana, el cordón fibroso, el defecto en B, ¿ya? Donde ambos cabos están totalmente separados. Aquí la cáscara de manzana, donde tenemos la rama de la arteria mesentérica y el segmento proximal totalmente dilatado. Y las atresias tipo 4 o atresias múltiples, aquí una atresia, otra. Entonces, esas son las variedades. Aquí vamos a ver algunas fotos. Estas son dibujos, ¿no? También, igual. Este es el mesenterio, no se olviden. Este es un órgano, ya considerado órgano, el mesenterio. Los vasos mesentéricos, que son muy importantes en las resecciones, anastomosis, en tumores, donde hay que hacer grandes resecciones. Entonces, hay que ligar los vasos mesentéricos. Cuando hemos hablado de atresia de esófago, hemos visto que se puede hacer un reemplazo esofágico por un segmento de intestino. Se puede sacar esta parte del intestino, llevar con su irrigación hacia el esófago y hacer un reemplazo sin que deje, y el resto unir abajo, ¿no? Bueno, eso es otro tema, ya hemos visto eso. Entonces tenemos las variedades, esta es la unida por el cordón fibroso, el defecto en B, ambos segmentos separados, en cáscara de manzana con la arteria, una rama de la arteria mesentérica. Y aquí tenemos las atresias múltiples, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bueno, aquí tenemos datos estadísticos que se refieren a las atresias a nivel del intestino, del yeyuno y del ilio. Estas atresias intestinales a nivel yeyuno ileal constituyen el 55% de las atresias. Veíamos que las del duodeno constituyen el 45 más o menos por ciento. El 31% se localiza en la porción proximal del yeyuno, cerca entonces al duodeno. El 20% en su porción distal, cerca al ilio. El 13% en la porción proximal del ilio, cerca del yeyuno. Y el 36% en la porción distal del ilio, cerca al ciego. Aquí se encuentra en esa porción distal generalmente el ilio meconial. Bueno, algunas consideraciones respecto al diagnóstico, a las manifestaciones clínicas.
Yo creo que más es el porcentaje de polidromios, a pesar de que siendo un poco distal, ya se encuentra en el Y1, puede ser que haya cierta absorción del líquido amniótico y ya no haya en todos los casos un polidromios, pero ahí hay que considerar ese dato. Después, un tercio de estos lactantes son prematuros. Los signos y síntomas se presentan desde el primer día de vida, ya sea en forma de vómitos inmediatos en caso de membrana gástrica o en caso de atresia duodenal son vómitos en las primeras horas y después va siendo un poco más tardíos en caso de la atresia un poco más distal. Hay distensión abdominal en todos los casos, puede haber vómito teñido de bilis o de líquido claro. Este 60-75% dice no consigue hacer pasar el meconio. Esto se refiere a que puede ser que en el hilio meconial pueda pasar cierta cantidad de meconio y salir por el anito, pero en realidad si hay una obstrucción no hay salida de meconio, ¿no? Y el 20-30% presenta ictericia. Esta ictericia tiene que ver más tarde cuando llevemos ese tema de hiperbilirubinemia, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas, hay antecedentes de polidromio, no en todos los casos, son lactantes, hay distensión abdominal, vómitos, aspiración de más de 20 centímetros cúbicos, y hay que trasladar al paciente después de hacer una descompresión gástrica. La radiografía abdomen de cima, a esta radiografía de la atresia de Y1 y de ilion es patognomónica también. Ustedes van a ver una imagen característica donde el abdomen superior está lleno de asas intestinales, imágenes hidroaéreas y distensión intestinal de las asas intestinales, pero a partir de esta línea hacia abajo no hay nada de aire. Esta es una imagen característica de una atresia Y1 iliar, a nivel de Y1 o del ilion. Aquí tenemos el estómago, el duodeno y las asas intestinales Y1 iliares. Y aquí no hay nada, ¿no? Bueno. ¿Qué se hace? Eutermia, o sea, mantener al niño calientito, sonda nasogástrica y aspiración continua por la sonda para evitar broncoaspiración, una vía endovenosa para corregir las pérdidas o reposición de líquidos y electrolitos y calentarlo al niño para trasladarlo a un tercer nivel. Ya la pesquisa de otras malformaciones se hará en otro, pero hay que llevarlo inmediatamente en buenas condiciones y con diagnóstico. Bueno, esta búsqueda de malformaciones será en el hospital de tercer nivel. Puede haber malrotación, lo que va a significar las bandas de LAD, un hilio meconial, que es el tapón de meconio, la presencia de meconio viscoso, y hay que tomar en cuenta la disminución de la longitud del intestino. Entonces, en caso de atresia intestinales, hay diferentes técnicas para realizar la anastomosis. Miren, una incisión larga, longitudinal en el segmento proximal, para poder abocar a eso al intestino, ¿no? O hacer resecciones, todo depende del criterio del médico en el momento intraoperatorio. Aquí las complicaciones se dan por infección, ya sea por broncoaspiración, por no haber aspirado las secreciones desde el principio, donde se produce una neumonitis, una neumonía, puede haber dehiscencia de sutura con peritonitis y sepsis. Y las complicaciones, obstrucción funcional, porque no hay una buena luz después de la anastomosis o dehiscencia de las suturas y fuga de la anastomosis. Bueno, aquí hay las complicaciones inmediatas, hay alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglicemia, hipotermia, dificultad respiratoria, y todo lo que tenemos que hacer está aquí: transporte en condiciones seguras, uso de sonda nasogástrica para aspirar,
aporte de volumen, aporte de glucosa, porque el suero tiene que ser glucosado, y corrección de la acidosis metabólica. En este caso, si existen signos de acidosis metabólica, que es una respiración superficial y frecuente, se coloca un Riger lactato. Y prevención de la hipotermia envolviéndolo en algodón, y el diagnóstico preciso, y si ya está infectado el niño, bueno, pues comenzar con los antibióticos. Eso sería todo por ahora.